Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? Buenísimas noches, querido Juan Carlos. Como siempre, felicísima de poder compartir una velada más contigo y nuestra encantadora audiencia. El 29 de agosto de 1956 nació Kevin Michael Allen, más conocido como Gigi Allen o La historia perdida de un antisistema. Alba. Sí, y la verdad es que es un personaje tan controvertido que no sé ni por dónde empezar. Así que empezaré por el principio. Bien. Primero, que lo que más atrapa mi atención sobre Kevin Michael Allen es que su nombre real, abreviado como GG en inglés Gigi, era Jesucristo, Jesus Christ. Jesus Christ. Y pues sí, Jesucristo. Gigi fue un personaje tan mediático que es que incluso su funeral está disponible para su compra, pero con pelos y señales. Ya luego su madre le cambió legalmente el nombre poco después de que él comenzase la escuela, al que hemos comentado, Kevin Michael Allen, pero su nombre artístico era Gigi. ¿Y por qué es tan famoso este señor? Preguntaremos. Por su música. Bueno, mejor dicho, por los espectáculos. Las dos cosas. Y por otras cosas alternativas que no vamos a mencionar. Bueno, Allen... Igual se me escapan a mí, porque contigo empiezo a hablar y luego... Ya sabes que aquí, Alba, no se censura absolutamente nada ni nadie, siempre que se haga con razonamiento y respeto, ya lo sabes tú. Por supuesto, y se agradece mucho. Una pena que otros medios de comunicación no prediquen con este ejemplo. Seguimos. Y bueno, Allen sí, es conocido, pues lo dicho, por su intención antisistema. Fue un cantante de hardcore punk, cuyas letras eran reveladoras, eran perturbadoras a veces, y su puesta en escena era una serie de acciones obscenas, agresivas, metafórica y literalmente. A ver, para que la audiencia se haga una idea, voy a intentar ser lo más elegante posible, por respeto. Se defecaba en el escenario, jugaba con sus propios excrementos, los lanzaba al público, se autolesionaba, atacaba a la gente porque sí, con fuerza, hacía mucho daño. Él iba a cantar, encontraba a unos fans vitoreándole o siguiendo una estrofa y de pronto él paraba, bajaba del escenario y ¡bum!, les atacaba. Nadie sin más. Cantaba desnudo. Esto llamaba muchísimo la atención porque Gigi tenía un micropene y esto la gente lo ha intentado utilizar como justificación de muchas cosas. Se dice, por ejemplo, que las personas de pene pequeño son más inteligentes que los que no, o que los fetichismos de Allen se debían a su frustración sexual y complejos, y de ahí también esa actitud. Violentaba a las mujeres, a los hombres les incitaba a practicar sexo oral con él, y bueno, un sinfín es que es asqueroso, de cosas que no voy a detallar, porque bueno, nos hacemos a la idea. Así que vamos a empezar por el principio, porque su vida es de película. El nombre de Jesucristo se lo puso su padre, que es un hombre, bueno, fue un hombre descrito como violento y abusador. Es más, la familia vivía en una cabaña de troncos muy austera, sin agua ni electricidad, y el padre de Allen era tan excéntrico que un día, como castigo, mandó a la familia cavar tumbas cerca de la casa, en el jardín. Otra versión dice que en el sótano. Prohibía hablar en casa al anochecer. Era alguien mentalmente inestable. Era un fanático religioso y asocial. Y fue él quien dio ese nombre a Gigi porque dijo que un ángel se le apareció y denunció que su hijo iba a ser un gran hombre en la línea del Mesías. Y la verdad es que sí, que consiguió mover masas. A consecuencia de esto, Gigi tuvo una infancia mucho más traumática. Y lo más triste, creo, que veo yo de esto humildemente, es que lo tenía tan normalizado que desde que tenía uso de razón no conocía otra cosa y tampoco concebía la idea de que el mundo pudiese ofrecerle nada más. Él nunca dijo que su comportamiento se debía a su infancia abusera. Pienso que quizá, hago una pequeña pausa, quizá él heredase algún trastorno de su padre, que poco se sabe de él o de su madre, o incluso casi de su hermano, que ¿no? También se decantó por la música, trabajaron juntos, pero es que lo de Gigi era otro nivel. Mira, su hermano, por ejemplo, solía ir con un bigote como el de Hitler, como algo antisistema. Que esto yo lo interpreto como un guiño que podía atacar la veracidad del Holocausto, negar lo de los 6 millones en cámaras de gas, etcétera, etcétera. Se sabía
que se revelaba al llegar a clase porque acudía vestido de drag queen. Su foto de primera clase lo muestra. Y cuando se le preguntó sobre su infancia, se cita a Gigi describiéndola como algo muy caótico. Tengo aquí, me decía, mi infancia estaba llena de cambios y peligros. Vendíamos drogas, robábamos, irrumpíamos en las casas de la gente, en sus coches. Hicimos lo que queríamos en su mayor parte, incluidas todas las bandas en las que tocamos. La gente ya nos odiaba en ese entonces. Y a esto hay que sumarle que a los 12 años Gigi contrajo la enfermedad de Lyme y asegura que nunca se recuperó de los efectos de padecerla a tan temprana edad. Entonces, claro, esta clase de vida y esta actitud tomada ante su día a día, ya lo ve la gente o sus fans, mejor dicho, sus seguidores, como algo revolucionario, algo... Porque el mundo, según la filosofía, la gente que sigue esta filosofía, la filosofía de Gigi Allen, el mundo es dolor y es lucha, incluso en momentos que deberían ser tiernos como lo es la infancia. Ya partimos desde ese punto. A ver, visto desde fuera, creo que estamos hablando de un muchacho incomprendido. Un muchacho, no lo justifico, cuidado, un muchacho abusado, maltratado, que llevaba consigo el sentimiento de ser sumamente odiado. Allen era, es que es tan llamativo en Estados Unidos que a día de hoy sigue vivo en el recuerdo y tributos de mucha gente, así que todos conocemos el Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, ¿no? El famoso Joker. Mm-hmm. Todd Phillips se convirtió en el encargado de dirigirla. Bueno, pues el señor Phillips debutó con un documental que hizo sobre Gigi. Fíjate, es que Todd Phillips se centró en su faceta más humana y en el sentimiento de maltrato por parte del mundo hacia él. Y así tituló ese documental, por si alguien lo quiere ver. Odiado, Gigi Allen y los Murder Gangs. Gigi odiaba, no recomiendo ver el documental, es bastante escatológico y es muy extraño. Gigi odiaba y era odiado. Puede que porque sentía que el mundo lo odiaba, comenzó a odiar él, algo que se retroalimenta. Es decir, por ejemplo, Juan Carlos, siento que tú me odias, aunque aún no me odias, pero tú empiezas a odiarme porque yo te odio. Más o menos. Un poco lo que podría pasar por la cabeza de... De todas las maneras, Alba, debido a la infancia, también esas secuelas psicológicas no tratadas debidamente pudieran ocasionar muchos trastornos, entre comillas, en la madurez de la persona, ¿eh? Desde luego, sobre todo teniendo en cuenta el historial clínico del padre, podría haber tenido tendencia o haber heredado algún síndrome, algún problema, lo que fuera, sumado a todo esto. Y se veía reflejado también en su rutina. Era muy mal estudiante, repitió curso, no respetaba las normas, no se esforzaba, al final se graduó. Y bueno, sintió atracción por el teatro desde el principio, así que tenía una pequeña chispa de ilusión o de gusto o pasión por algo. Y, por ejemplo, mientras tocaba con su banda en la época de la preparatoria, destrozó el decorado. Y esto al público le encantó, reaccionó con agrado. Yo ahí veo un detonante de un camino que él escogió porque lo veía atractivo para llamar la atención de la gente. O quizá algo positivo para poderse sentir escuchado. Algo que se contradice mucho con lo que él predicaba, ¿no? Como que le daba igual que la gente le viese o no le viese. Él quería ser basura, supuestamente. Y en cuanto a su vida amorosa, 3 mujeres fueron muy importantes para él. Sandra Farrow, de la que se divorció, otra llamada Tracy Knoll, que era una joven con quien tuvo una hija llamada Nico. Por cierto, nunca se casaron y Nico vive muy alejada de su familia. Y otra que violó en un escenario, Anna Borg. Y bueno, destaco que todas las novias de Gigi Allen eran peligrosamente jóvenes. Que violó en un escenario, has dicho. Sí, pero la violó en un escenario. Una violación tiene que tener una parte de no consentimiento por una de las partes. Sí, así es. Bueno, es que no sería una especie de espectáculo. No, porque hubo juicio y fue violación con tortura, ¿eh? Hubo cortes, quemaduras,
Incluso Allen consumió su sangre. Había pruebas en el expediente que sugerían... Y no había nadie digo, en el momento que dijese, ojo que aquí está pasando algo que no es normal. No, lo veían como parte del espectáculo y en teoría fue violada. Pero Sí. luego, a ver, no se sabe con exactitud. Por eso te digo que en teoría y que supuestamente, y hablo de violación con el término porque así se registró en su momento en los juzgados. Lo que pasa es que hubo testigos o hubo unas declaraciones que se quedaron así un poco en el aire en el que sugerían que quizá la mujer se habría abalanzado sobre él en busca de publicidad. Y digamos que salió un poco escaldada, pero que tampoco le importó mucho. Lo digo con todo el respeto posible ante víctimas de violación, pero ya te digo que es que este caso no se esclareció del todo. Aún así, sí que Gigi Allen estuvo muchas veces en la cárcel e incluso se le hizo en este mismo juicio acusado de violación una evaluación psicológica. Lo calificaron de una persona que tenía una inteligencia promedio, que sabía ser cortés, una persona cooperativa, franca. Y bueno, es más, es que los especialistas percibieron que Allen no parecía psicótico, que se le veía cómodo con ese estilo de vida tan poco ortodoxo, pero que sí que tenía un comportamiento consistente con el trastorno límite de la personalidad y síntomas de narcisismo y masoquismo. Y se reflejaba porque pues que fue detenido por lo menos 52 veces. Que una de las veces se fugó y todo de la cárcel a seguir de gira y daba igual. Es como que todo el condado o todos los Estados Unidos estaban ya acostumbrados a las locuras de Gigi Allen. Pero también consumía muchísimas drogas, eso le alteraba el carácter. Su imagen fue muy revolucionaria. Es que no era un personaje, que es lo que llama la atención, porque sabes que en el mundo del espectáculo e incluso los youtubers, ¿no? Se crean un personaje. Los músicos, los artistas, digamos que representan o simbolizan algo. Él no, el personaje era él mismo. No había personaje tampoco, él era como un símbolo, algo, no sé, socialmente empezó a tener un peso enorme por su música y la cultura que estaba reforzando con el rock and roll y derivados, que supuestamente era algo antisistema, y se lo aplicó tanto que se describió a sí mismo como el último rockero de verdad. ¿Qué quería decir con esto? Hay muchas interpretaciones, pero teniendo en cuenta el estilo de vida que tenía, sus actos y lo que estaba persiguiendo con esa filosofía que intentaba inculcar, es que la música rock en sí misma había comenzado como una representación del peligro, sí, lo podemos definir así, ¿no? El antiautoritarismo, la rebelión, pero que en gran medida había sido asumida por las corporaciones, por el gusto por generar dinero. ¿De acuerdo? Y por eso la música y las representaciones teatrales de Allen estaban destinadas a acercar el rock a sus raíces. Pero, y aquí viene lo curioso, lo hacía para llevarlo de nuevo a manos de este sistema corporativo. Quiso reinventar el concepto del suicidio. Él planeó hacerlo 2 veces en su vida, ¿de acuerdo? Coincidiendo con sus próximos conciertos. Y cuando llegaba la fecha, pues no lo podía hacer porque estaba en la cárcel. Así que nunca culminó su meta. Hombre, es que 50 y tantas veces a la cárcel, vete tú a saber la media que estuvo de meses en ella, pero se le ha ido media vida casi. Sí, no, eran condenas, digamos, relativamente pequeñas, pero ya te digo que una de las veces, por ejemplo, se fugó. Y que quiso con esto... El caso es que salió de la cárcel y luego no quería suicidarse. No sé, es raro. Él pensaba que el suicidio solo debía usarse cuando la persona en cuestión estaba en la cima, en lo más alto, en el éxito, encontrándose en el mejor momento y no en el peor. O sea, si te suicidas estando en tu peor momento, según él, no sabes usar el suicidio. Sí. Un mensaje muy agresivo. Que, por cierto, falleció de una sobredosis. Hombre, tiene cierta lógica, ¿eh? El mensaje, ¿Lo de que falleciera con una sobredosis? ¿O no, lo del suicidio tiene cierta lógica. Uy, qué curioso, ¿por qué? Es una ironía. Perdona. Vale. Perdón. No, me espero cualquier cosa. No, porque siempre para sorprendernos. Era una ironía. Oye, que estábamos filosofando, por eso te digo. No pasa nada. Porque
Seguimos, venga. Con Gigi Allen, sí, Gigi Allen te digo que estoy Hombre, aquí podías explicando. esperar de este personajillo o personaje o persona, podías esperar cualquier cosa seguramente. Te digo que da para reflexionar bastante, Mm. muchísimo. Y bueno, y la opinión crítica sobre la música, que tanto que hablamos de él, su trabajo, las grabaciones de Allen, es que universalmente, obviamente, bueno, encantaba a muchos, pero una crítica formal es que es algo muy, es muy pobre, es paupérrimo, unos dicen que es que toda su producción se ubica como posiblemente la peor jamás grabada, compuesta, creada, aunque sí que hay un pequeño porcentaje que, no sé, Ian McCalle, por ejemplo, escribe que la discografía de Allen era un avance de la obsesión infantil, del humor, el humor, la lujuria loca, etcétera, etcétera. Es que, qué personaje, y me estoy acordando ahora, que es que en los años 80 se hizo amigo por carta del asesino en serie John Wayne Gacy, el payaso asesino. Qué fuerte. Y se carteaban un montón. De hecho, Gacy diseñó el cartel para el documental que se iba a hacer de Ali y quedó tan bien que fue nombrado productor ejecutivo en el documental. Además hizo carteles, bastantes más, y se acabaron vendiendo $12,000 cada uno. Yo creo que no está nada mal para un asesino en serie que fue al corredor de la muerte. Y le daba publicidad. Lo definía como un cantante con un mensaje que comunicara a una sociedad enferma. Tengo aquí, perdóname la chuleta, dice: Gigi Allen nos hace ver lo que en realidad somos. El ser humano es solo un animal más capaz de hablar libremente para expresarse. No se equivoquen, detrás de lo que Gigi Allen hace hay un cerebro. Y que diga esto, pero tiene toda la razón. Sí, es que era algo que debía meditar él o era improvisado. Es algo que muchas personas se preguntan a día de hoy. Yo también me lo pregunto cuando he visto alguno de sus espectáculos. Sí, es un espectáculo. Pero bueno, de hecho, además, muchas veces era tildado de una especie de ejemplo negativo supremo a no ser seguido, a no seguir, como el ejemplo de una persona negativa a la que no había que seguir. Sí, es verdad, porque, a ver, sí, es cierto, yo eso lo he llegado a escuchar, pero hay quien lo justifica también, porque ya años antes, desde los 50, por redondear, empezaba a destacar la tendencia shock rock, que consistía en causar un fuerte impacto al público con la música, la puesta en escena. Comenzó con Screaming Jay Hawkins, con Arthur Brown, Kiss, que todo el mundo lo conocerá, New York Dolls. Pero es que nada superó a Gigi Allen, hasta el punto de que se afirmaba que si el género punk alguna vez promulgó auténticos ideales misántropos, anárquicos, pues todo gracias a él. Solía decirse que era el mesías del rock and roll, que su cuerpo era un templo y que, lo voy a decir, y que sus fluidos corporales, al igual que sus desechos, eran comunión para sus seguidores. Un día lo hizo en público. Bueno, un día no, un millón de veces. Un millón de veces, porque en uno de sus últimos conciertos, o creo recordar que fue el último, hubo un apagón de luz y se lió a correr por toda la calle desnudo y meándose, y lo otro seguido por un montón de seguidores que tenía. Es que lo curioso es que tenía muchos seguidores este buen señor. Sí, era un ídolo de masa, sí, fue el último concierto. Ya corriendo desnudo, unas botas llevaba, creo que blancas, ¿no? Tipo, no me acuerdo, pero yo tampoco, porque tampoco estaba allí. Yo no había nacido tampoco. Pero, claro, él tenía una vida bohemia, ¿no? Una vida más humilde. A ver, no quería trabajar. Ya está. Él decía que, a ver, lo poco que ganaba era de sus álbumes, también cometía hurtos, otros robos, y dicen que es que lo que le pasaba era que quería elevar a la máxima potencia el espíritu de vagancia. Tengo aquí, mira, 2 declaraciones de Allen, acabo de encontrar, que dice: no me interesa complacer a nadie. Mi rock and roll no es para entretener, sino para fastidiar. Estoy tratando de devolverle el peligro al rock and roll. No hay límites ni leyes. Voy a romper cada barrera que se ponga delante hasta el día que me muera. Toda la cuestión de la sociedad hoy en día es ir a la escuela, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos y pedir préstamos. Para mí es la manera en que el gobierno te encadena para que así nunca puedas romper las ataduras.
Pero claro, si por otro lado estamos diciendo que el sistema lo que quiere es que la gente se desmotive, practique, bueno, sean gente que no tiene ningún tipo de aspiraciones, vagancia, drogas, excesos, entonces de antisistema también poco tenía. No, pero fíjate, en la cita esa que has mencionado es la pura realidad que vivimos desde hace muchísimos años, y estamos hablando de la década de los 80, ¿has dicho? Sí. Pues eso es lo que vivimos diariamente desde que nacemos hasta que morimos. Somos prácticamente esclavos dentro de nuestra supuesta libertad que creemos que tenemos. Ahí está el punto. Porque decía cosas que realmente eran ciertas, pero luego también su estilo de vida era contradictorio, que su estilo de vida, recordemos, es el del personaje que no es personaje. Por lo que te digo, porque supuestamente las drogas también son un arma del sistema para entumecernos, para hacernos caer. Este tipo de reflexiones supuestamente lo que hace es llevar a la desmotivación, a creer que no hay nada que hacer en la vida, a que no se puede ser feliz por el mero hecho de haber nacido. Entonces, claro, no es tampoco tan antisistema en ese sentido, ¿no? Pero sí, esta reflexión que acabamos de comentar me recuerda mucho a otra, perdón, que dice, el dinero es deuda, el dinero genera deuda. También un poco lo que va a la par que todo esto. Y claro, es que Gigi Allen llevó a la máxima, con sus actitudes desafiantes, lo que era el género punk. Mira, un articulista que además muchos lo conocerán porque ha escrito sobre Gigi Allen, Roberto Trejo, dijo que el género punky consistía en ir por la calle y patear un bote de basura. Eso lo ejemplifica como una actitud punk. Pero que si viene otra persona y realiza lo mismo, además, pateando el bote que acaba de tirar, ya no es actitud punky, es moda. Y es un poco lo que la gente, los seguidores, parecían no comprender tampoco, ¿no? Porque muchos lo que hacían era seguir a Gigi Allen porque lo consideraban algo morboso o pero iba todo a la paz. Tiene tremendamente... O sea, para mí tiene mucha razón en ese comentario. O sea, se convierte en moda. Ya no es lo que él decía. Como Gigi Allen lo que quería era revolver otra vez todo el rock and roll para resurgirlo o acercarlo a sus raíces y después llevarlo de nuevo a las corporaciones del sistema, ya entonces se volvería a caer en esa trampa del sistema. Sí, porque, sí. A ver, es que luego también todo era muy contradictorio con su estilo, según algunos expertos de la música, cuidado, yo no soy experta en la música, pero dicen que es que su punk es lo más antipunk de la historia, que es cierto que él cumple con el papel, que es hacer lo que a uno le venga en gana, pero Gigi Allen también es odiado por otros muchos artistas porque las letras de sus canciones no son acordes al pensamiento anarquista de las bandas de esa época, o los años 80 o finales de los 70, apurando un poco más. Habría que ver en el estado psicológico o psicomental que estaría cuando las escribía. Sí, claro, pues, sí, habría que verlo. Imagínate que estaba en unas fiestas de esas como en la que se murió, por ejemplo. ¿Tú te das cuenta? Es que se ponía el hombre hasta las narices de todo y luego se pone a escribir canciones. Que no lo sé, que es una... No, sí, vas bien, porque uno de los versos que se le ocurrió fue en una fiesta de cumpleaños, de su cumpleaños me parece, que le hacía mucha ilusión que una prostituta le orinase en la boca, por ejemplo, y lo hizo. Y después se sentó en la cama a chillar, os odio a todos, y a decir un montón de palabrotas, y todo eso lo incluyó en una canción. Pero claro, es que las letras de su música no eran solo ese tipo de expresiones, también hablaban de la misoginia, de la pedofilia, del racismo, y eso era lo que chirriaba un poco a esas bandas anarco-punkis de finales de los 70, principios de los 80. Y sí, es que además muchos niños querían ser como Gigi Allen. Madre mía. Y él mismo decía que el género punk era chatarra, era indigencia, era basura, y lo representaba muy bien dentro y fuera del escenario, en ese caso. Y acusaba a todos de haberse metido a las empresas. ¿No pudiera ser, Alba, todo un tipo de montaje escenificado que él hacía para que tuviera esa masa de seguidores? Porque si luego era contradictorio en lo que predicaba y luego hacía,
a lo mejor también pudiera ser todo un tipo de escenario que él se montaba para conseguir esa cantidad de gente que le seguía. Sí, es más, es que hay quien considera que tiene cierto peso político. Gigi Allen lo tuvo en su momento. Pero yo a esta persona, humildemente, la veo, me encantará leer los comentarios de la audiencia. La veo a esta persona como un cabestro, un lobo, algo fuera de sí, que es todo pura emociones, todo emociones, normal, porque también estaba constantemente drogándose, gracias a su hermano, que le introdujo en las drogas, que él no quería, fíjate. Y claro, los actos emocionales, pues muchas veces carecen de razón y son contradictorios. ¿Sabes, Alba, cómo le enterraron? Sí. Sí, entonces no querían bañarlo. Entonces no te lo cuento yo, lo cuentas tú mejor. Bueno, lo cuento yo, si quieres. Los últimos deseos de Gigi Allen, creo recordar que era llevar una chaqueta, enterrado también con una botella de alcohol, unos calzoncillos sujetos con cinta adhesiva y además lleno de orines y excrementos que no permitieron que se le limpiase. Y todo el mundo haciendo una fiesta, posando. Claro, es que murió después de esto que te he comentado antes, del último concierto, cuando se les apagó la luz, me parece que en la segunda o la tercera canción, y se fueron por ahí desnudos, meándose, cagándose, hablando en plata. Ya que no las quería decir tú, lo digo yo. Digo, ¿qué programa? Y cuando llegaron a la casa, donde estaba con un amigo suyo, que no me acuerdo ahora, que debía ser un músico de la leche también, allí se pusieron de bebida y de drogas hasta las narices, hasta que evidentemente falleció. Y su hermano, precisamente el que tú has mencionado, que le metió en la droga, fue el que no permitió que le asearan. Y le enterraron tal cual. Y de cuerpo presente, la gente, que estaban en la fiesta que tú has mencionado, la gente le echaba mierda encima y le ponía droga en la boca y bebidas, y la madre que lo parió. Imagínate la escena, como para cenar esa noche. La escena me la imagino, porque a día de hoy los seguidores de Gigi Allen van a su lápida y hacen lo mismo, tiran de todo y hacen de todo. Voy a decir una cosa, para los críticos que nos pongan comentarios, el tema lo has elegido tú. ¡Ay, la madre que... Perdona, lo vamos a elegir entre los dos. Esto me lo cortas en la edición. Yo el tema lo has elegido tú, así que yo lo único que hago es, me sé la historia un poquito, lo único que hago es participar. Continúa, Alba. Ya no quiero. Estábamos reflexionando sobre la filosofía antisistema y has sido tú el que ha empezado con su entierro y no su entierro. Bueno, mira, él era consciente, madre mía, yo espero que la gente no nos escuche mientras cena o hace la comida o pedimos disculpas. Era consciente de su fuerza, era consciente de que a través de su música podía revolver toda la sociedad que tanto odiaba. Y sus temas así lo demuestran. Sus títulos eran claros y directos. Legalizar el asesinato, matemos a la policía, bueno, algunos de ellos, ¿no? Su odio por las leyes, la autoridad, por la sociedad en la que vivimos es muy palpable. Su filosofía de vida, que tengo aquí otra nota, se puede resumir con esta declaración suya que dice: la única carrera que importa es la carrera de un criminal. Que le den a la ley y el gobierno. Bueno, dice palabrotas, no se podemos imaginar. Esta tierra es nuestra. Ellos te mandan a la escuela y te lavan el cerebro. Te casas, tienes hijos, consigues un trabajo, compras un coche, te metes en un agujero del que nunca saldrás. Así es como el gobierno te ata. Que le den a todos, no sé qué. Nunca me someteré a estos puercos. Todo lo que tengo cabe en una maleta y no tengo dirección. Nada me ata y no hay reglas para mí. Pues tremendamente real, quitando los tacos que no has mencionado. Oye, yo no he dicho ninguno. Tremendamente real todo lo que ha mencionado. A mí me parece real. Te hipotecas toda tu vida, vives de préstamos, por así decirlo, y no dejas de pagar impuestos. Y esto es una rueda desde por la mañana hasta la mañana del día siguiente. Y suma y sigue meses, años, hasta que llega el día que te vas. Y nos pensamos libres. Seguimos. Pero entonces, el tener una familia sería algo propio del sistema, porque hoy en día lo revolucionario es precisamente tener hijos, formar una familia, inculcar tu propia cultura y raíces a esa familia para evitar que les laven el cerebro en las escuelas. Pero por otro lado, eso nos estaría haciendo entrar en una rueda porque volvemos a caer en
la trampa que sería, según entonces ellos, el matrimonio, tener un trabajo, tener una hipoteca, por otro lado, de algo que vivir, por otro lado también se puede pensar que se puede utilizar el sistema para hacer del mundo un poquito mejor, y luego está esa cosa que parece que nunca llegamos, que es esa sociedad distópica o esa utopía, o como lo queramos llamar según el punto de vista, en el que el mundo podría cambiar del todo, volver a nuestros orígenes, ser autosuficientes, y esa famosa pregunta que dicen que el sistema, ¿qué hay que hacer con el sistema? ¿Remodelarlo desde dentro con lo que se tiene o destrozarlo entero y volver a empezar construyendo algo nuevo? Yo ahí lo lanzo y que la audiencia decida. Tú, Alba, ¿no sabes que no puedes producir tu propia electricidad para consumo porque el gobierno propio? No te dejan. Tú sabes, no te dejan. Tú sabes que no puedes tener, por ponerte un ejemplo, gallinas en tu casa que te den los huevos para comer si no están pasados por las autoridades sanitarias. ¿A que no sabes esto? Sí, o sea, sí, fíjate. Te dejan tener un mínimo de gallinas sin permiso, tengo entendido. Estamos controlados hasta la saciedad. Ya no eres autosuficiente. No puedes ser autosuficiente porque no te dejan. Entonces estamos controlados absolutamente en todo. Y nos llamamos civilizados. Cuidadito con esto, ¿eh? Claro, de ahí que la gente diga volver a empezar, destruir el sistema, remodelarlo, porque yo pienso que es el gobierno el que debería temer al pueblo y no al revés. Pero... Es que si destruyes el sistema, por así decirlo, ¿qué sistema escoges? ¿Qué sistema escoges, perdón? ¿A dónde vuelves? ¿A dónde retornas? ¿Al pasado, que es peor que el presente? ¿A dónde vas? O a algo que se tiene idealizado, que es esa vida perfecta en el que todos somos 100% libres. Oye, a lo mejor se puede conseguir, soy ignorante, ¿de acuerdo? No lo sé, pero me parece todo demasiado idílico, llámame negativa, pero lo he pensado muchas veces y creo que el ser humano, bueno, aunque por otro lado, mira, si se llega a ese punto quizás sea porque las personas hemos cambiado lo que nos hacía falta cambiar para poder recuperar esa soberanía que otros muchos activistas denuncian que deberíamos tener. Países, por ejemplo, que han perdido dicha soberanía y están atados a los bancos, que no les dejan crecer. Como España. Como país, por ejemplo. O Italia. Sí. Y otros cuantos. Que no mandamos, no somos soberanos de nosotros mismos, por eso, y cada vez somos más pobres. Y por eso tenemos las carencias que tenemos, porque no podemos tener la capacidad de ser autosuficientes como país con los recursos que tiene este país. Y no estoy hablando del gobierno que hay ahora, porque los gobiernos anteriores han sido igual o peores. O sea, que es el sistema que está ahí arriba el que ya está corrompido y el que está vendido a esas élites, a esos poderes fácticos alternativos, económicos, que son los que realmente mandan en cada una de las cosas que hacemos en España y en otros tantos y tantos países. Alba. Opino igual. Y de hecho la imagen de Gigi Allen acabó deformándose, acabó todo se fue a tomar por saco. Es que, mira, a comienzos de los 90 más o menos, su vida se volvió más caótica, ya era un icono underground, como lo quieras decir, y en el 91 su aspecto ya era definitivo, era un icono, todo el cuerpo depilado, la cabeza rapada, se dejaba medio bigote, lo teñía de rojo, y en esa época estaba en el grupo de Marvel Junkies adictos al asesinato, y ya vivía su etapa más violenta, cobraba hasta $1,000 por concierto, cada vez hacía actos más degenerados en ellos. Pero curiosamente su carisma iba creciendo. Llegó a salir en programas televisivos, como el show de Jerry Springer, por ejemplo. Bien. Y decía Gigi que las autoridades buscaban quitar el espíritu real del rock and roll, que era el suyo, porque claro, recordemos, cuando hacía un concierto solo podía cantar un par de canciones, porque es que al poco venía la policía, se debatía, Gigi Allen, artista o delincuente. Y él gustaba, porque era excéntrico, salvaje, y sus fans decían que sí representaba el estilo punky, rockero, y la gracia era que nadie sabía qué iba a ocurrir en sus conciertos. Sí, sabían que iba a suceder cosas espantosas. Sobre todo lo de la mierda. Eso ya lo has dicho tú, ¿eh? Ahí has sacado el tema tú otra vez. Yo estoy siendo formal. Es que no me he podido reprimir ahora. Sí, esto es algo... Es que lo más suave y normal. Me ha llegado al alma eso. Es que es asqueroso. Cogía un plátano, hacía cosas... Bueno, mira, sus fans le pegaban, si querían. Les apetecía. Dicen, no me parece buena la canción, te pego.
Y fíjate, a un artista si no le gustaba lo que hacía, iban con quejas. A los gobernantes no. Ahí lo dejo. Y no me estoy haciendo apología a nada violento. Hablo de manifestar una queja. Eso lo has dicho tú. Por eso lo remarco y lo reafirmo, pero pretendo hacer apología nada. Pero ahora en serio, Juan Carlos. Fíjate, vas a un concierto, no te gusta el espectáculo y pides una compensación, pides justicia, manifiestas que te sientes engañado por X razones. Cuando votamos, no. Yo cada vez que hay elecciones veo que todo el mundo está súper descontento. O actualmente con el gobierno que tenemos. Estoy segurísima de que la grandísima mayoría de la audiencia no está nada conforme con lo que se está realizando realmente. Ya paso de los discursos que dan, los meetings, todo, porque todo eso es propaganda y nos lo venden muy bonito, nos lo venden divino. Pero la verdad, la realidad es otra. Y sin embargo, poco veo. Bueno, quiero ser positiva. Se han conseguido algunas cosas, me parece, pero ya estaría entrando en, por ejemplo, con ejemplos del tema médico y demás, pero no quiero liarla. Vamos a lo que vamos. Cierre de ahí que la gente reflexione y piense lo que quiera. Uh-huh. Mira, Gigi no pensaba nunca en el futuro. Decía que con tal de estar un paso por delante de la ley, suficiente. Con eso ya tenías la supervivencia garantizada. Y pensaba que, bueno, que él entró en la música creyendo que sería una etapa que duraría un par de años, como mucho, pero es que se hizo tan aclamado, tan querido por la gente, que decidió seguir. Y su antigua banda lo dejó por esto, porque consideraban que se limitaba a dar espectáculos morbosos vacíos, algo que sí es propio del sistema. Sí, pero tú fíjate que en uno de los conciertos, no sé si de los últimos conciertos, llegó a echar una plasta ahí en el suelo, hablando claro. Cogió parte de ella, se la untó en la cara. Es que, sí. Madre mía, yo me estoy riendo, pero cuando lo leí, eso era, vamos, no devolví de milagro. Se lo untó en la cara, en la boca, y lo untó en un vaso y lo tiró al público y no sé si le rompió la cara o la nariz a una de las que estaba allí, a una de las personas que estaba allí. Tú fíjate qué animaladas hacía este buen señor. Y la gente agarró a una chica del pelo y la arrastró. Sí. Tú fíjate las burradas. Y la gente iba a verlo. O sea que algo de masoquismo también tenemos. Creo yo, vamos. O de psicopatías. Porque vamos, ir a ver estos espectáculos, yo no sé. A mí no se me presenta. Justificado con que era antisistema. Es decir, voy a hacer algo revolucionario. Voy a ver este concierto. Vale. ¿Y? Nada, luego ya me pongo mi chaqueta y me voy a casa. Y sigo haciendo lo que mi artista favorito critica, que es trabajar y pagar facturas. Y al día siguiente me pongo corbata, ¿no? Sí. Es así. Pues de noche vuelvo a otro concierto de Gigi Allen. Aunque me cueste otros $1,000, da igual, aunque me endeude. Yo voy a ver a Gigi Allen. Entonces, estaba generando una idea de ser un producto. Ergo, no está defendiendo la idea original del rock and roll, o sí lo está defendiendo y consiguiendo lo que él supuestamente perseguiría, que es devolverlo a esa industria, convertirlo en algo propio de la industria, de nuevo, otro producto. ¿Qué te iba yo a decir? Alba, ¿nos queda mucho? ¡Hala! No, venga, que termino ya, perdón. No, yo te pregunto que si nos quedan mucho, porque iba a mencionar una última anécdota, así que espero a que tú acabes y yo... Vale, termino. Y esta no es escatológica, ¿eh? Vale, entonces te dejo. Yo no voy a volver a escuchar este programa, ¿eh? Sobre todo este que estamos grabando hoy, ¿no? Madre mía. Mira. No, yo lo único decir que él no tenía en pensamientos cuando murió de esa sobredosis en el último concierto, cuando pasó aquello de la luz que te he mencionado. Él estaba preparando ya un último disco, que creo que se llegó a publicar posteriormente, un año después. Creo que murió en el 93 y el disco este se publicó en el 94 o algo así. O sea que él no tenía pensamientos, a pesar de haber muerto tan joven, que tenía 37 años, no tenía pensamientos de suicidarse ni mucho menos, porque ya te digo, estaba con el proyecto de otro disco. Sí, es lo curioso, que decía de suicidarse, luego no lo cumplía, se lo dijo una amiga o compañera, bueno, pues si consideran los demás que no te vas a suicidar y tú dices que sí, oye, suicídate ahora. Hazlo antes de tiempo, ya si les das una sorpresa. Y él se puso como loco. La Biel le dio una paliza. Ven aquí, suicídate tú. Le dijo de todo. Venga, y le empezó a dar una paliza y les separaron. O sea, le daban como sus... Bueno, también hubo un concierto donde anunció que se iba a suicidar en directo y luego no lo hizo, claro. No, porque estaba en la cárcel.
Pero podía haberse suicidado en la cárcel, claro, pero no, él quería hacerlo cuando estuviera en lo más grande. Nunca conseguía estar en lo más grande, según sus expectativas o según lo que la otra parte de la sociedad decía. Pero es que si su rock and roll estaba para fastidiar y no para complacer, ya estaba cumpliendo su cometido. Se supone que él quería hacer lo contrario, es decir, perseguir un objetivo, pero que el objetivo no se cumpliera, porque eso supuestamente era revolucionario. Pero es que, contradicción, el objetivo se cumplía. Y es que, mira, antiguos compañeros de otras bandas decían que su música serviría de algo si él se aprovechase o se hubiera aprovechado del sentimiento que provocaba en sus fans y creara hordas o legiones, esos ejércitos antisistema. Pero es que decían, a ver, destruir el sistema no es lo esperado por el propio sistema, no es lo que se espera que se haga, que nos volvamos locos, porque Gigi Allen, si nos ponemos a examinarla, tenía una filosofía cíclica y otros fans decían que les gustaba, que mientras no les pegase o ensuciase, que todo bien. Vale, si ensuciarse o recibir golpes representa que el sistema te ataque, temer enfrentarse a ello no sería cobardía y algo propio de este mismo sistema. Eso de que algunas veces me dicen, ay, Alba, es que no puedes sacarle jugo a la vida si no te manchas las manos. Pues tiene razón. Pues a lo mejor Alba era un antisistema interesado. Por eso te he dicho antes lo de que lo tenía muy bien programado todo. Pero porque todo era emocional. El mismo, es que, a ver, Gigi odiaba al mundo. Quizá esta fuese una de las muchas razones de esa hipocresía, de ese cinismo. Tenía fans y condicionales que querían morir con él, literalmente. Y, por otro lado, estas locuras las conseguía gracias a la droga. ¿No es esto lo que el sistema quiere? Que nos volvamos locos con sustancias y que no sepamos realmente lo que estamos haciendo y que seamos contradictorios en nuestros actos. Su hermano dijo que él se estaba volviendo como su padre. Algo poco revolucionario, no romper las cadenas, veo yo aquí. Y uno de sus exmiembros de la banda, me acuerdo, y ya termino, decía que de hacer un sacrificio por el rock and roll no habría que suicidarse, sino cambiar el sistema, hacer algo tan radical, y esto lo dijo el exmiembro, tan radical como matar al presidente. Esto sería, según él, claro, coger el mensaje de las calles y reconducirlo pasando por el escenario, no realizando lo que otros calificarían como actos delincuentes. Y su música era para esa gente, una minoría de personas que no tenían dirección, que estaban tristes y con deseos de morir. Y yo recuerdo que en su funeral dijeron que ni él ni nadie habían aprendido nada del otro, de la otra parte. Ni él de los fans, ni los fans de él, ni de su música, ni él del mundo y viceversa. Entonces, con esto vemos que regresamos al punto de partida, creo. Como que no ha servido de nada, ¿no? Sí que... Y tampoco cumplió las 3 máximas de James Dean, ¿no? Lo de vive deprisa, muere joven y tendrás un bonito cadáver. Las 2 primeras sí, la última no. Bueno, él era hermoso según sus fans, sí, era como algo bello. Hay un vídeo que pulula por ahí, por las redes sociales, que ahora no me acuerdo en qué página lo vi una vez, donde se ve cuando está él de cuerpo presente. Aquello es patético, da pena, ¿eh? De verdad. De hecho, parece que es hasta un montaje, que no parece la vida real. No sé si la has llegado a ver el vídeo tú este. Sí, de hecho lo veo y pienso, madre mía, qué pestazo tiene que... Pues por eso te digo que no tuvo un bonito cadáver. 2 de las 3 máximas de James Dean sí que las cumplió, la otra no. Pero es que para ellos lo bello era lo asqueroso. Lo más escatológico, en este caso. Claro, porque pues, me estás haciendo volver a entrar en este terreno de lo cochino, Juan Carlos. Ha sido tú. Eres malo. El tema lo has elegido tú, yo no. Perdona, lo hemos elegido entre los dos. Que yo no entro aquí a Mundo Insólito, hola, voy a hablar de esto. No, antes te lo comunico un poco. No soy tan mala. ¿Y yo cuándo te he dicho que no? Sí, es verdad, eres muy majete. Ya hemos terminado, Alba. Sí, venga, ya me callo. Hombre, no, nos estaríamos horas hablando tú y yo, ya lo sabes, que antes de entrar en los programas, pues siempre estamos, mucho antes estamos un buen rato largo hablando. Así que lo dejamos aquí. Antes recordar ese proyecto de Mundo Viperino que tienes en todas las redes sociales, Alba. Pues el Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, con días muy duros, días muy felices. Es algo difícil con la censura que hay hoy en día, pero precisamente los obstáculos
y los éxitos, humildes éxitos que logramos gracias a la gente que nos apoya, nos hace enamorarnos más de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube, Mundo Piperino, y hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse en concreto a la que dice Mundo Insólito Radio, y así disfrutar de más programas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un fortísimo abrazo, Alba. Mundo.